Esta es una carta que debo admitir de que no le prestaba tanta atención. Tiene como algunos textos, vieron que hay cartas, parte de la Biblia que uno los conoce por textos muy mediáticos, ¿no? Uno conoce Filipenses por textos muy mediáticos, Efesios por textos muy mediáticos, Romanos, ¿no? Por textos muy mediáticos, pero después nos cuesta ver la carta como una sola cosa, ¿no? Sin separarlo en textos así, que quedan textos que son famosos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? La fe, la justificación, la gracia, etcétera, 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 ¿no? Y ver toda la carta como lo que realmente fue, que fue una carta única, no estaba separado ni por capítulos ni versículos, ¿no? Eso vino después. Pero entonces yo les animo a que no hagamos un estudio exhaustivo, hermenéutico, eso lo pueden hacer en otro momento, lo pueden buscar, pueden tener material que está al alcance para hacer ese tipo de acercamiento al libro de Gálatas, sino que vamos a imaginarnos que estamos en Galacia, en la época de que el Pablo funda esta iglesia, se cree que Pablo la fundó en un primer viaje, después vuelve en el segundo y se encuentra con todo un desorden, y vamos imaginando que nosotros somos parte de esta iglesia, ¿está bien? Entonces nadie nos está hablando de hermenéutica ni de esto hay que entenderlo según el contexto y lo que sucedía históricamente. A nosotros vienen y nos leen una carta, ¿no? Y esa carta tenía un objetivo de dejar un mensaje. ¿Qué les parece si tenemos el acercamiento? Vuelvo a repetir, quien quiera profundizar a otras cuestiones lo puede hacer por su cuenta, pero la idea es que nosotros podamos tener un acercamiento a esta carta como lo tuvieron en ese momento los Gálatas. ¿Está bien? ¿Sí? Así que vamos a hacer ese tipo de análisis. Para eso no hace falta que seas un erudito o una erudita, sino si hubieses estado en ese momento, hubieses escuchado la lectura de esta carta, seguramente, en alguna casa de familia, en algún lugar, alguien leyó esta carta, una carta que era escrita nada más y nada menos que por Pablo. Pablo ya era una eminencia en el mundo gentil, ya era conocido mucho más entre los cristianos, había sido responsable de fundar muchas iglesias, muchas comunidades, y entonces Pablo escribe una carta y lo primero que nos vamos a dar cuenta es que Pablo no está feliz al escribir esta carta, está bastante enojado, ¿no? Y vamos a ver por qué está enojado, pero les animo a que podamos hacer una lectura y que lo tomemos esto como un acto de aprendizaje, ¿no? Hace muy poquito hablamos de que es necesario que aprendamos a aprender, ¿no? Es decir, que tengamos un espacio de aprendizaje para aprender. Muchas veces gastamos mucho tiempo en cosas que son innecesarias y dejamos de lado las cosas necesarias. Yo creo que el libro de Gálatas es sumamente necesario aprenderlo, ¿eh? Y esto no tiene que ver con repetir de memoria, sino que tiene que ver con qué le debe haber pasado a los de Galacia cuando escucharon esta carta por primera vez, ¿no? ¿Qué cosas deben haber sentido al oír cada una de las frases que había enviado Pablo? Así que de eso vamos a estar hablando, ¿se entendió? ¿Sí? Y para eso entonces vamos a participar entre todos y entre todos vamos a ir comentando lo que vamos entendiendo. Vuelvo a repetir, no va a ser un estudio ni hermenéutico, ni expositivo, ni nada por el estilo. Va a ser lo que nosotros escuchamos y lo que nosotros entendemos como si hubiésemos estado en ese lugar. Si alguien quiere profundizarlo, lo puede hacer después por su cuenta, ¿no? Arrancamos entonces con el libro de Gálatas. ¿Alguien que lo pueda leer? No sé si Luisa, si estás por ahí, lo podés leer. ¿Nos ayudás? Lo vamos a leer desde la Nueva Traducción Viviente, que es la traducción que solemos utilizar, ¿sí? Sí, dice, les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros incluso o un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado,
que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Wow, ¿no? Es decir, Pablo arranca así los primeros versículos y arranca enojadísimo, ¿no? Y claro, acá vamos a empezar a tener sensaciones. De verdad, vamos a imaginarnos que este Zoom es un pequeño grupo de la iglesia de Galacia, que estamos todos alrededor de una mesa, muchos sentados en el suelo, otros parados, apoyados en la pared, estamos en una casa, alguien viene y nos lee esta carta. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué sensación extraña tendríamos? Aparte, hasta ahora no podríamos entender, quizás todos nos miraríamos como diciendo, no estoy entendiendo el enojo. ¿A quién se está refiriendo Pablo? Porque Pablo hasta llega a pedir que sea maldito la persona que está cometiendo el error de distorsionar el evangelio. Pero antes, ahora sí vamos a hacer una especie de aclaración para que podamos entender algo, porque hoy por hoy no vamos a tener mucho más datos, porque el próximo martes vamos a seguir profundizando, vamos a pasar a otros versículos, pero seguramente nos podemos imaginar que Pablo está hablando de los escribas, de los fariseos, que sean malditos porque distorsionaron el evangelio, quizás de otras tribus, otras comunidades, otros grupos gentiles que están entonces distorsionados. Quizás está hablando también de los romanos, estará hablando de los satánicos, de macumberos, está hablando de mundanos, ateos, agnósticos, estará hablando, no sé, de quién estará hablando Pablo, ¿no? Y para poder entender esto, nos tenemos que remontar un poquito a la distinción que hay entre Pablo y los demás líderes en aquel momento del movimiento evangélico. Recuerden que Jesús pasó 3 años y medio con los discípulos, se transforman en apóstoles, ¿no? Los capacitó durante esos 3 años y medio, les enseñó todo acerca del reino. Específicamente el objetivo de Jesús era enseñar el reino. Y el reino tenía características muy distintas a lo que el judío venía entendiendo como ser guiados por Dios. ¿Está bien? Había algunas reglas, algunas leyes, algunos mandatos que Jesús hizo que caducaran totalmente. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, verso creo que 38, 39, Jesús dice, ustedes oyeron que fue escrito ojo por ojo, diente por diente, mas ahora yo les digo, ¿no? Esto no es más así, sino pongan la otra mejilla, caminen la milla extra, si alguien te pide la capa, dale la túnica, ¿no? Este ojo por ojo y diente por diente, ¿de dónde había salido? Era una ley mosaica, es decir, estaba en la ley. Es decir, Jesús estaba sacando una parte esencial de la ley que tenía que ver con la justicia, ¿no? Si alguien te abofetea, vos también tenés el derecho de abofetearlo. Si alguien habla de vos, mal de vos, tenés derecho vos también a hablar mal de él. ¿Por qué? Porque ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y Jesús dice, basta, en el reino esto no es así. Si alguien te abofetea, no te vengues, poner otra mejilla. Si alguien habla mal de vos, no hagas lo mismo, ¿no? Mostrar mansedumbre. Si alguien te traiciona, no vayas y entonces le pagues con la misma moneda, enseñale que vos sos diferente. Es decir, Jesús viene a implementar reglas que para el judío eran extrañas. Para nosotros no son totalmente coherentes porque tenemos el diario del lunes y sabemos que Jesús vino a eso. Pero es extraño para el judío que tenía un Dios estricto, un Dios de justicia, un Dios duro, ¿no? Y Jesús viene a implementar un tipo de regla totalmente diferente. Por ejemplo, el judío juzgaba a las naciones. De hecho, no debía juntarse con los demás, no debía tener contacto con los demás, y entonces emitía juicios sobre todas las naciones gentiles. Jesús viene y dice, no podés juzgar más, porque lo que vos hagas a los demás también será lo mismo que vos vas a recibir. El otro día estaba hablando con un paciente y me contaba una situación, no sé si en algún momento lo hablé con Tommy o con alguno de ustedes lo haber hablado, ¿no? Pero bueno, el público se renueva, ¿no? Estaba hablando con un paciente que me decía, específicamente me decía que en su iglesia había un jovencito, no sé si tenía 15, 16 años, que
que había dicho que él sentía que tenía inclinaciones homosexuales, y el pastor entonces se lo llevó aparte y tuvo una charla con este jovencito y le dijo que se iba a ir al infierno, ¿no? Entonces mi paciente me contaba esta historia que había pasado en su iglesia y estábamos los dos como asombrados de cómo había actuado este pastor, ¿no? Y yo lo que dije es, miren, si nosotros creemos que Jesús es Dios, creemos que Jesús es nuestro Salvador, creemos que Jesús dio su vida por nosotros y resucitó de los muertos, si creemos en Jesús, tenemos que creer también en lo que Él dijo. Y Jesús dijo que nosotros íbamos a ser juzgados de la misma forma que habíamos juzgado a otros, ¿no? Vamos a ser juzgados de la misma forma que juzgamos. Y esto, si lo creemos, si creemos en Jesús, tenemos que creer en lo que Él dijo. Y si es cierto que Él nos salvó, también es cierto lo que Él enseñó. No podemos diferenciar, no podemos nosotros decir algunas cosas creo y otras no. Entonces, ¿qué significa esto? Que si por una situación alguien cree que tiene el derecho de decir te vas a ir al infierno, seguramente también Dios, por alguna situación con esa persona, podría enviarlo al infierno. ¿Estamos de acuerdo? Porque de última va a estar siendo juzgado por la misma manera que está juzgando a los demás, ¿no? Es decir, si yo le digo, no sé, David se va a ir al infierno porque, no sé, vive en Posada Misiones, de la misma manera Dios me va a decir, pará, porque vos vivís en Loma de Zamora, conurbano bonaerense, así que entonces, si vos mandás al infierno a alguien, por algo, yo puedo también por lo mismo mandarte a vos. Porque de última estoy haciendo lo que dice la Biblia y no cambiaría en nada mi voluntad porque mi voluntad está puesta en la Biblia. Y dice que vamos a ser juzgados de la misma manera que juzgamos a otros. ¿Está bien? Ahora, no le prestamos atención a eso. Si realmente creyéramos en esas palabras de Jesús, no juzgaríamos a nadie. ¿Está bien? Así que recuerden que cuando seamos duros con alguien, también le estamos dando la autoridad, porque la palabra lo dice, a que sean duros con nosotros. De la misma manera, si tenemos misericordia con alguien, también podemos pedir y recibir misericordia, ¿no? Porque así son las cosas. Pero antes no era así. Antes era ojo por ojo, diente por diente, hasta que vino Jesús e implementa el concepto del reino. En el reino hay perdón, en el reino hay misericordia, en el reino hay el pequeño pasa a ser el más grande, ¿no? En el reino los últimos serán los primeros, en el reino la semilla de mostaza termina siendo grande, y alberga las aves del cielo, en el reino está la misericordia, el perdón, en el reino está el hijo pródigo, pero también está el hijo mayor, en el reino el padre perdona al hijo pródigo, pero el hermano mayor no lo perdona, y entonces acá sucede de que muchas veces nos encontramos en el reino como Jesús, sentado con los publicanos y los pecadores, mientras los maestros de la ley lo criticaban porque comía con semejantes pecadores. Y Jesús dice, en el reino nos vamos a encontrar con estas cosas, pero el reino es el Padre que perdona, que sale en la búsqueda del hijo pródigo, ¿no? Y el reino son los sirvientes que visten, que van a buscar las cosas, lo visten y arman una fiesta. Yo siempre digo que esos sirvientes es la iglesia, que esa debe ser la iglesia en el reino. Ahora, si nosotros nos ajustamos a lo conocido por los judíos hasta ese momento, el judío no debería entender fácilmente a Jesús. Hoy con el diario del lunes lo comprendemos, pero imagínate si alguien viene y te cambia las reglas. Por más que se llame hijo de Dios, por más que sea Dios mismo, es muy difícil de aceptarlo. No es fácil de creer en Jesús en aquel momento. Tiene que ser un acto realmente de creer sin ver, un acto de fe totalmente. De hecho, miren, en una oportunidad, los judíos que habían creído en Jesús, es decir, judíos que eran devotos de la ley, pero se habían convertido y seguían a Jesús, Jesús tiene una capacitación con ellos, los capacita a estos judíos de tradición judía, que se habían ajustado a la ley, pero que habían conocido a Jesús, les dice, ustedes permanezcan en mis enseñanzas, y si permanecen en mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Les hace una prédica en 2 versículos espectacular, ¿no? Estos judíos no lograron entender la palabra de Jesús porque eran judíos, porque venían de una tradición durísima, de cosas en donde se había distorsionado todo el mensaje
de Dios, y pasó a ser una carga que oprimía al pueblo. Los fariseos y los escribas ponían cargas sobre el pueblo que ni ellos llevaban, ¿no? Había reglas por todos lados. De un momento para descansar, porque era el día del Señor, pasó a ser de que si vos, no sé, corrías una silla, ya estabas trabajando y merecías el castigo divino, ¿no? Es decir, pasamos a escuchar tonterías, a hacer exageraciones legalistas acerca de lo que eran las reglas de Dios. Y esta era la generación que era consecuencia de eso, habían sido formados en esas ideas, ¿no? Así que hoy los criticamos diciendo que legalista, pero si hubiésemos estado en aquel momento y hubiésemos sido devotos y fieles a la ley, seguramente le hubiésemos dicho, como estos judíos que habían creído en Jesús y estaban siendo capacitados, nosotros somos descendientes de Abraham, le dijeron a Jesús, y nunca fuimos esclavos de nadie, ¿por qué decís que tenemos que ser libres? Miren cómo le discuten a Jesús su enseñanza. Seguramente estos judíos habían llevado historia a marzo, porque la verdad es que el pueblo de Israel pasó más tiempo en esclavitud que en libertad, y de hecho en ese mismo momento estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano, así que por supuesto que necesitaban libertad, pero Jesús estaba refiriendo a otra cosa. Pero miren cómo habían reaccionado, ¿saben por qué? Porque eran hijos de la cultura. Y la cultura tenía esas características. ¿Por qué digo esto? Porque nos vamos a encontrar en el libro de Gálatas con la cultura, ¿no? Es decir, con la imposición cultural. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué les parece lo que acabo de decir? ¿Qué creen? ¿Somos hijos de la cultura, hijas de la cultura? Yo pienso que siempre las tradiciones pesan mucho y las culturas, pues, o lo que nos rodea, influye mucho también en cómo comprendemos las cosas que nos son dichas de cualquier manera, pues, y que más lo referente a Jesús, porque cada uno quiere dar como su opinión según lo que entendió de la ley. Y a veces nosotros nos hacemos muchísimas confusiones precisamente por eso, porque nos basamos en lo que, en el voz a voz y no vamos como al origen, como que nos separamos de lo que Jesús dijo y queremos entender el Evangelio de Jesús a través de la voz de otros. De hecho, este pastor que mandó al infierno a este jovencito por decir que tenía inclinaciones homosexuales, y yo no voy a entrar en discusión sobre la homosexualidad, solamente voy a aclarar de que nadie puede mandar al infierno a nadie. ¿Está bien? No tenemos nosotros la atribución para hacerlo. Aparte, ¿qué objetivo tendría a un jovencito que está abriendo su corazón decirle semejante barbaridad? ¿Está bien? Pero ¿saben qué? Ese pastor era la consecuencia de una cultura. Es decir, fue educado de esa forma. ¿Está bien? Hoy tenemos la posibilidad de redefinir un montón de cosas. No vamos a poder decir yo soy el resultado de la cultura. No, no, porque hoy estamos reeducándonos en muchos aspectos, no solamente en nuestra fe, en nuestra manera de entender la Biblia, sino en aspectos que tienen que ver con lo social, con lo vincular, ¿no? Es decir, hoy tenemos un montón de herramientas. Deberíamos poder aprender, como decíamos la vez pasada, ¿no? Y a veces nos cuesta muchísimo porque nos ajustamos a lo conocido y no recibimos ninguna otra instrucción. Pero cuidado porque somos el resultado de una cultura. ¿Está bien? Somos el resultado de cosas que nos han enseñado y nosotros las tomamos como verdaderas, ¿no? Yo quería decir algo, sí, también, si se puede. Pensaba en eso que decías de que si nosotros hubiéramos estado en ese momento, hubiéramos sido tan legalistas como ellos, digo que nos cuesta mucho entender, ponernos en ese lugar, pienso, ¿no? Hablando de mí misma, ¿no? Con respecto del entendimiento de la cultura, del momento y todo eso, porque a nadie le gusta estar del lado del malo. O sea, uno teniendo la idea, yo pienso por mí misma, ¿no? A mí no me gusta pensarme como la mala de la película, aunque siempre terminamos siéndolo en algún momento, o siempre es como mucho, pero en algún momento terminamos en ese lugar acusando y siendo el malo de la película, pero es más fácil pensar que yo no lo hubiera hecho. Hay una canción de
no sé si ya lo citamos alguna vez este tema, pero una canción de Jesús Adrián Romero que dice eso: si hubiera estado ahí, bueno, se llama así la canción, si hubiera estado ahí hubiera sido yo, hubiera sido peor, y es re difícil ponerse desde ese lugar y desde ese lugar entender lo que estás leyendo. O sea, otro ejercicio más, digamos, pero es un lío. Sí, muy buena observación. Pero es impactante igualmente, por más que uno lo diga así, bueno, si yo hubiera estado ahí, probablemente hubiera sido yo, desde entenderlo, digamos, lo que sale acá, hasta que llega acá y lo entendés acá y lo podés aplicar es otro tema, pero sigue siendo una cosa muy chocante. Chau, me voy. Pero yo recuerdo de mi época de Iglesia Bautista, recuerdo, y ojo que después pasé por la Unión de las Asambleas de Dios y es exactamente lo mismo. Yo recuerdo en esa época que a mí me hubiese molestado de que alguien que se había equivocado, había pecado, había insultado a la iglesia, se había ido enojado, que después vengan y le den el púlpito para predicar. Es decir, yo me hubiese rasgado las vestiduras. Pero hubiese dicho, este pastor no tiene temperamento, mirá cómo lo manipula, mirá cómo lo pasan por... Tendría que tener más agallas, más personalidad para decir que no, necesitamos mano dura, disciplina, esta iglesia es cualquiera. Yo viví ese tiempo y yo era el resultado de una cultura. ¿Está bien? Porque estaba bien ser eso. Y me encanta lo que decís, Nair. ¿Saben? Y es más, los equivocados eran los demás, porque no me hubiese gustado nunca entender que yo era el equivocado, ¿no? Y alguien me planteaba el reino y no lo hubiese entendido jamás, ¿no? Sí, adelante. No, eso mismo que decís vos, Adrián. Me quedé pensando en esto de seguir las reglas. Que yo creo que siempre estando en un grupo, siempre si tendés a pensar diferente, creo yo, si estás siguiendo reglas, como decís vos, siempre te van a ver de mala forma. Y por lo cual siempre vas a seguir en el mismo lugar, nunca vas a poder avanzar ni retroceder porque es eso. Seguís una regla que en el fondo sabés que si no la cumplís, no sos bien aceptado en ese lugar. Eso creo yo. Exacto, sí, exacto, sí, sí, sí. Bien, ¿quién más? ¿Quién más quiere este asunto de la cultura que nos formó y somos resultados de esa cultura, ¿no? Sí, yo quería decir de que, bueno, todo lo que es cultura nos resulta más fácil de apegarnos que vivir los procesos de adquirir nuestro propio, algo parecido a lo que dijo Nair, ¿no? Nuestra propia conducta, porque asimilar la conducta nos lleva inclusive a disculparnos con los aforismos, por ejemplo, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿no? Hasta disculparnos. Y creo que en este momento, siempre creo, que la cultura se nos fue pegando, pero aún los adultos somos penetrados por todo lo que es cultural y deja de lado todas aquellas conductas que tienen que ver con nuestros principios o nuestros saberes adquiridos a través de un razonamiento. Exacto. De hecho, miren, ¿ustedes no pensaron alguna vez esperen que voy a sacar que estamos teniendo revolución. ¿Por qué hay temas que nosotros todavía no comprendimos? Es decir, todos sabemos que no se puede juzgar, todos sabemos que debemos perdonar, todos sabemos que la iglesia tiene que ser un grupo de amor. Sin embargo, ¿cómo nos cuesta, ¿no? Encontramos desamor, indiferencia, encontramos juicio constante, encontramos falta de perdón, ¿no? Y hemos sumado un montón de aprendizaje. Es importante que los que no estuvieron en la predicación anterior que la puedan ver en YouTube, ¿no? En el canal de Core. Porque cómo hemos sumado a aprender un montón de cosas totalmente secundarias. Es decir, nosotros sabemos que tenemos que levantar las manos, cerrar los ojos para adorar,
y creemos que eso, y la adoración son canciones lentas. Alguien nos ha enseñado esa cultura y la hemos asimilado, ¿no? Nosotros hemos asimilado que debemos hablar con un timbre de voz específico para predicar, que el predicador tiene que imponer la palabra, ¿no? Es decir, imponer la voz, hablar de determinada manera. Nosotros nos han enseñado que para orar tenemos que comenzar con ciertas palabras, terminar con otras. Es decir, fuimos formados con un tipo de cultura y aprendimos al pie de la letra toda esa cultura y no hemos aprendido lo más importante, que es una comunidad de amor donde no hay nadie más importante que el otro. Esto es muy difícil encontrarlo. Ahora encontramos todo lo demás, ¿no? Encontramos que conocemos millones de canciones, que conocemos los nombres de los predicadores más importantes, que alguien me dice, no, porque esta es una canción de Bethel, de Hillsong, de qué sé yo, ¿no? Todo eso lo hemos aprendido, asimilamos eso, pero nos cuesta perdonar, ¿no? Es decir, qué fácil que nos fue a aprender cosas totalmente secundarias, olvidándonos de lo más importante. ¿Está bien? Es decir, es un problema es un problema que le hemos dedicado mucho tiempo a enseñar cosas que no son importantes cuando no ponemos en práctica las más importantes, ¿no? Es decir, el hermano mayor del hijo pródigo sabía al pie de la letra todas las cosas, trabajaba para su padre, es decir, casi si tengo que parafrasear, era el cristiano ejemplar de ir a todos los cultos, de tener todos los ministerios, del tipo se conocía toda la Biblia, pero no tenía lo más importante, que era una mirada misericordiosa para el que se equivocaba. Entonces podés tener todo el conocimiento, pero si no tenés el corazón, podés conocer un montón de cosas, podés tener la información de un montón de cosas, pero si no tenés el corazón de Dios, no vas a poder ejecutar realmente todo lo que conoces. ¿Alguien quiere decir algo, no? Sí, mi internet no acompaña mucho hoy. Pero pensaba por un lado que de las cosas más difíciles para reflexionar y transformar es la cultura, digamos, ¿no? Porque me parece que es lo que opera en nosotros como más latente, silencioso. Y después me estaba acordando de la idea de cultura como culto, como cultivo, ¿no? Como algo que uno va cultivando. Y pensaba que de alguna manera a veces los que venimos de espacios religiosos es como que no ha habido mucho espacio para el sembrado personal, ¿no? Como que ha habido mucho de repetición y de la comida rápida, ¿no? Que llegaba hecha ya y producir el propio alimento como que también me parece que implica otro desafío que trae esto del aprender a aprender, ¿no? Que de alguna manera requiere ahí que cada uno de nosotros también vaya cultivando un poco esto. Entonces es aprender a perdonar, aprender a amar, aprender a, de alguna manera, todo eso que vos estabas planteando. Miren, si hoy tuviéramos que volver a punto cero cuando por primera vez nos reunimos para algo que después terminó siendo core, ¿no? ¿Qué cosas tendríamos que hacer hoy para construir una comunidad? ¿Qué deberíamos hacer hoy si tuviéramos que retroceder? ¿Está bien? Casi seguro que nosotros haríamos todo un esfuerzo por construir cultura. Y casi seguro de que no le dedicaríamos tiempo para, bueno, mirá, si vamos a armar una comunidad, hagamos una cosa, juntémonos sin ser iglesia, juntémonos para hacernos amigos. ¿Y para qué? Para practicar el perdón, por ejemplo. Necesitamos que alguien se mande una macana para ver si lo podemos perdonar. Necesitamos que alguien nos necesite para ver si puede contar con nosotros. Necesitamos que alguien esté con hambre para que entre todos nos juntemos y le demos de comer, ¿no? Necesitamos que alguien pierda el trabajo para que entre todos entonces lo sostengamos. Y después, fijaos, nos vamos a poner a pensar si en algún momento nos transformamos en iglesia, ¿no? Pero no, rápidamente nosotros saldríamos a buscar un lugar físico, pondríamos un cartel, compraríamos sonido. ¿Sí o no? Seamos sinceros. Iríamos por esas cuestiones culturales sin la esencia. Y gastaríamos mucho tiempo en que la gente viniera al culto en lugar de que nos conociera a nosotros. Es decir, gastaríamos mucho tiempo en invitarlos a que venga al culto en lugar de nosotros ir a sus casas durante 2 años a comer, a hacernos amigos y que en algún momento digan, che, qué buenos que son ustedes, qué onda, qué tienen ustedes. Es decir,
nosotros somos hijos de la cultura, estamos cruzados por la cultura, y estoy hablando específicamente en la religión, en el Evangelio, ¿sí? En el Evangelio o en la religión, cualquiera de las dos posturas. Y nosotros nos han dicho que debemos implementar cultura. ¿Está bien? No podemos escaparnos de eso. Te soy sincero. Aún, viste como recién nos decía Tomás, aún el que piensa diferente desde la cultura. ¿Está bien? Es decir, si hoy le damos al rebelde más rebelde que conozcas en tu mundo las llaves para que abra un lugar y lo convierta en una comunidad de fe, casi seguro que va a pensar primero en la cultura y todavía no en la esencia. Porque para la esencia necesitas toda la vida. Para la cultura necesitas 5 minutos. 5 minutos, yo me pongo el cartelito de pastor y a partir de ese momento me tienen que llamar pastor. Toda la vida voy a tardar en darme cuenta si puedo llegar a ser pastor de alguien. ¿Saben por qué? Porque para eso tienen que suceder cosas. Alguien tiene que necesitarte, alguien tiene que contar con vos, alguien tiene que venir y contarte algo y vos escucharlo, abrazarlo, sostenerla, lo que sea. Eso es la vida. No se hace en 5 minutos. El cartelito lo puedes tener, cultura, pero poner en práctica la esencia toda la vida. Y creo yo de que Pablo se encuentra con este problema en Gálatas, que está luchando contra la cultura que se instaló en Galacia, que alguien vino y distorsionó culturalmente la manera de entender la esencia. Pablo armó una comunidad y cuando regresó se encontró con la cultura, que había distorsionado todas las cosas, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? No quiero que se queden con cosas para decir, ¿eh? Adelante, ¿eh? No, yo pensaba nomás esta cuestión de lo inseguro e informal, porque vos decís, o sea, al menos yo vengo de una tradición muy ligada a la actividad del fin de semana y todo eso, y eso también te va dando cierta seguridad y casi como que generando cierta identidad en uno, ¿no? Entonces, cuando vos tratás de limpiar eso, no sé, al menos lo que me está pasando a mí, ¿no? Digo, che, no es tan sencillo vivir desde ahí, ¿no? Vivir solamente desde esa esencia y desde tener un grupo de amigos y que alguien nos falle o que falle uno, ¿no? O tener que perdonar o ser el perdonado. La verdad que, o sea, suena muy bien, pero no es muy fácil de aplicarlo. Sí, sí, sí. Y de hecho yo creo que es lo más fácil de aplicar es la cultura, lo más difícil de aplicar es la esencia, y entonces vamos por lo más fácil. ¿Está bien? Nos pasa eso, ¿no? Y después es muy peligroso cambiar la cultura. Muy peligroso. Es la sensación de estar fallándole a alguien, ¿no? Y miren, ¿sabes cuál es el dato más preciso que tenemos? La pandemia. Ustedes recuerdan, porque parece que ya quedó muy atrás, ¿ustedes recuerdan marzo y abril del 2020? ¿Ustedes recuerdan cuando se cerraron todas las iglesias? Cuando vos no podías salir de tu casa, cuando todos nos quedamos encerrados. Era el momento justo para un mundo que estaba con miedo, siendo como desarmado totalmente, donde todas las bases de seguridad se habían desplomado, donde no sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Donde teníamos la oportunidad de decir, este es el momento para arrodillarte, si muchos van a morir, pero este es el momento que puedas conocer a Jesús. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál fue la discusión de la iglesia? Lo que más le importó a la iglesia. No había otra cosa que no le importara más que eso. ¿Alguien sabe qué es lo que fue? Sí, de seguir con las puertas abiertas. Eso. A la iglesia lo único que le interesó es el culto. Tenías la posibilidad de salir al encuentro de la gente, ¿eh? Pero a la iglesia que le interesó es que nos cierran las puertas, no podemos hacer culto. ¿Saben por qué? Porque es hija de la cultura. ¿Está bien? Porque somos el resultado de la cultura. Y la cultura
nos comió. Lo único que le importaba es abran los templos. Pero pará, si podés ir vos a la gente, es el momento para que hables con tu vecino, con tu vecina, para que mandes mensajes por, no sé, por internet, qué sé yo lo que podíamos hacer. Lo único que nos interesó es que abran los templos, que era lo único que nos interesaba, y no pudimos mirar más allá porque estábamos muy atravesados por la cultura. Tommy, ¿querías decir algo? No, que justo eso que estabas diciendo vos, de no abrir las puertas de la iglesia, sino ir en busca de las personas, como decís vos, amigos, vecinos, contactos en las redes sociales, porque yo también hoy en día creo que Dios no es una iglesia en sí, a la que tenés que ir todos los fines de semana, sino que Dios puede estar presente también en una persona que presta ayuda, que perdona, que aconseja, siempre dando la verdad de la palabra de Dios, creo yo, como estamos haciendo hoy entre todos. Exacto. Ahí Yo creo que no estaba mal lo que hacía el hermano mayor, ¿eh? Lo que estaba mal es que el hermano mayor a todo lo que hacía le faltó tener misericordia por el hermano menor, digamos. No está mal que alguien vaya al domingo a la iglesia, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que si te sacan eso, seguí iglesiando de otra manera. No te preocupes. Mostrá a Jesús de última, que es lo más importante. Y que no sea tan importante impostar la voz de una manera porque los que predican tienen que hablar tipo puertorriqueño. ¿Está bien? No es tan importante eso. Lo importante es que lo que enseñes muestre a Jesús, ¿no? Veo un montón de cosas en el chat. Quiero que lo compartan para que quede en la grabación. Recuerden que cuando escribimos lo vemos nosotros, pero no se ve después en la grabación. Así que, Nair, te oímos. Léenos lo que escribiste. Ahí está. Ahí lo leo. Justo lo que estaba poniendo, porque por ahí me queda más fácil escribirlo y me entiendo incluso yo mejor lo que quiero decir, entonces lo escribo. Lo que yo decía es que el problema para mí es que como que no garpa, ¿no? Entre comillas, porque no hay cómo hacer una iglesia, digamos, como la que conocemos ahora, que tenga las características de lo que vos planteás, así de la amistad, de amarnos, de esperarnos. Primero porque una de las cosas que yo charlaba con mis papás en estos días es que no nos aguantamos los procesos, ni los nuestros, ni los de los demás, ni los de nadie. Entonces eso ya de entrada, no sé, por poner una cosa en contexto, o sea, alguien que se convierte hoy, vamos a decir, o que conoce a Jesús y que empieza a ir a la iglesia, que fuma. Y ya queremos que al año ya haya dejado de fumar. ¿Cómo puede ser que haya pasado un año, siga viniendo a la iglesia y todavía fume? ¿Viste? Como hasta en esas pavadas pequeñas, ¿no? Diciendo como algo que es visible. Entonces, ¿cómo puedes poner algo tan pavo, ¿no? Por decirlo como un ejemplo, que al final es una cosa de proceso de alguien, llevarlo al tema de la amistad, por ejemplo, que cómo haces para que no se puede poner en el contexto ese, no se puede como que encuadrar, o sea, como lo que vos decías, ser amigo es algo que te lleva toda la vida y es un proceso, es un conocer, es un ser necesitado, todo eso no se puede poner en un culto de fin de semana, o cómo pones ministerio del necesitado y ministerio del procesado, o sea, ministerio del culto, del proceso, No, ¿me y nos entendés? daríamos No cuenta tiene, que sería informal. nos daríamos cuenta que todos estamos en ese proceso, ¿no? No hay alguien que esté en el proceso y alguien que no, ¿no? Y aparte recuerden que cuando Jesús plantea que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que termina siendo una planta que alberga las aves del cielo, ahí estaba hablando de proceso, porque no estaba diciendo de la misma fe que podemos tener para trasladar un monte a otro lugar, era la misma fe que la semilla de mostaza en 2 días va a ser una planta. No, es decir, Jesús no dijo, y oren para que la semilla de mostaza dure 2 días. No, necesita años, como nosotros necesitamos sí, tal años. cual. Y además es como que hacer una iglesia de esta manera, ¿no? Por decir una iglesia, ser iglesia, iglesiar. Es algo informal, no tiene control de nadie, es como la vida misma, es como vivir y bueno, si nos vamos sumando más, nos vamos sumando más, pero si no, igual está bien, porque ¿para qué querés más gente? O sea, es como
y no entra todo esto en el concepto de lo que se entiende como culto, como iglesia, con lo que decía David, como de seguridad, lo tradicional, digamos, pertenezco a esta congregación o pertenezco a esta comunidad, todo eso es como que queda afuera, digamos. Entonces Por ahí yo pensaba esto de la organización de la ley, ¿no? Como que te traía todo vos sabías qué estaba bien y qué estaba mal, qué tenías que hacer y qué no tenías que hacer, qué ritos tenías que guardar. Pensaba como el judío que había incorporado la ley, el Gálata, digamos, mejor, que había incorporado todo eso. Y digo, y salir a esto de la esencia es como, bueno, ¿y cómo voy bien? ¿No? ¿Cómo sé que voy por el camino correcto? ¿Y quién me organiza eso? Entonces por ahí como que también es una entrada a la incertidumbre, me parece. Claro, imagínense que nosotros somos los que estamos en la iglesia de Galacia. Y golpe porrazo te cae esta carta y vos empezás a mirar para todos lados diciendo, ¿qué hicimos mal? A nosotros nos enseñan y ponemos en práctica lo que nos enseñan. Es decir, no hicimos nada malo. ¿Cómo que maldito? ¿Cómo que estoy horrorizado de lo que han hecho? Yo imagino, yo soy obediente. Soy el hijo, soy hija de la cultura. El gran problema, mis amigos y mis amigas, es que cuando estamos cruzados por la cultura no nos damos cuenta que estamos cruzados por la cultura. Lo asimilamos todo. Entonces hoy, si nosotros quisiéramos construir core, armaríamos core como la cultura lo dictamina, sin importarnos si esa cultura es incorrecta. Es cultura, es la norma, es lo establecido, no se discute. Entonces saldríamos rápidamente a decir que abran los templos sin preocuparnos de decir, che, si no tenemos templos hagamos otra cosa, pero sigamos manteniendo contacto con la gente. De verdad, mucha gente dejó de ir a las iglesias virtuales porque se dieron cuenta que las predicaciones eran siempre las mismas. Lo que pasa es que yendo al culto, con la música, con la experiencia de las luces, qué sé yo, pasa inadvertido. Cuando tenés que estar 1 hora y pico mirando una pantalla, te aburrís, porque te das cuenta que el mensaje era siempre el mismo. ¿Está bien? ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Porque la pandemia nos obligó a modificar la cultura. Lo que antes era pecado, la cantidad de gente que decía que era pecado Internet, ahora lo santificamos. ¿Está bien? Ahora sí. ¿Por qué? Porque cambiamos la cultura debido a que algo nos obligó. ¿Está bien? ¿No? Y déjenme decirles algo, si nosotros hubiésemos estado en Galacia, no hubiésemos entendido en absoluto el enojo de Pablo. Pero para poder entender algo del enojo de Pablo, quiero que vean esto. ¿Está bien? Vamos a explicar un poquito algo de esto. Pablo estaba por fuera del grupo de los que él llama los superapóstoles, ¿no? Es decir, él llama al grupito VIP que estaba en Jerusalén, comandados obviamente por Pedro, que era la columna vertebral de ese grupo. ¿Está bien? Y estaba también Juan y estaba Jacobo o Santiago. ¿Sí? Pedro había estado en contacto directo con Jesús. Pedro fue del grupo escogido por Jesús. Y Jesús les había mandado, diciéndole que vayan y prediquen el Evangelio, primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Entonces, fíjense que acá Jesús les dejó una organización y esa organización, en lugar de ser flexible, se transformó en cultura. ¿Qué es lo que dijo Pedro con todos los apóstoles? No nos vamos de Jerusalén hasta que Jerusalén no conozca al Señor Jesús. Obviamente nunca sucedió eso, tuvieron que irse perseguidos. ¿Está bien? Pero si no hubiesen sido perseguidos, todavía estarían ahí queriendo que Jerusalén conozca a Jesús, que esto no sucedió, ¿no? Porque Jerusalén endurecía su corazón. Pero la idea que Jesús dijo es, primero Jerusalén y Judea, los judíos, después Samaria, que si bien Samaria saben que eran del pueblo de Dios, eran del pueblo de Israel, los samaritanos eran descendientes de la tribu de José, pero después hacen un desastre y Dios los expulsa, ¿sí? Y pasan a ser Samaria, por eso los samaritanos eran tan odiados. Samaria y lo último de la tierra ya era gentil. Pedro y los discípulos no querían ir al pueblo gentil, no predicaban a los gentiles. ¿Por qué? Porque primero tenían que haber
haber hecho Jerusalén, después de Jerusalén, Judea. Después de Judea, sí, los gentiles, Samaria y hasta lo último de la tierra. No había que cambiar el orden. ¿Por qué? Porque era cultura. ¿Y qué era lo que ellos sostenían que debían enseñar? A Jesús como Salvador, más las leyes judías. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque eran judíos, y porque esas leyes judías no estaban disueltas por Jesús. ¿Está bien? Es decir, era importante circuncidarse, era importante... por eso hay tanta discusión entre Pablo y los apóstoles en Jerusalén, que decían que había que circuncidarse, y Pablo decía que la circuncisión tenía que ver con otra cosa. ¿Por qué? Porque Pablo también tuvo un encuentro con Jesús, pero no tuvo 3 años y medio con Jesús. Él se tuvo que ir al desierto de Egipto para poder capacitarse, para descontaminarse. Y Pablo no se quedó en Jerusalén ni en Judea. Esto es lo que tanto molesta a los discípulos y a los apóstoles, que aparece un Pablo que encima con una reputación horrible, ¿no? Gloria a Dios por lo que tenemos reputación horrible, ¿no? Es decir, que había sido un autor intelectual en contra de la iglesia, todos creían que Pablo estaba mintiendo, que estaba queriendo infiltrarse en la iglesia para terminar matando a los cristianos, así que al principio lo miran con recelo, después tienen una reunión, tienen otra reunión años después, pero no termina nunca Pablo de estar plenamente ingresado a ese grupo. Hay malestar, después se soluciona el malestar, pero vuelve a instalarse el malestar. ¿Por qué? Porque Pablo saltea Jerusalén y Judea. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, Pablo va directamente a los gentiles. Y Pablo no enseña las leyes judías, solamente el Evangelio de Jesús. Pablo hace un énfasis en la fe, en la gracia, ¿está bien? ¿Sí? Y se va al pueblo de los gentiles. Yo imagino, claro, los que están en Jerusalén, que son los obedientes, miran a Pablo como un rebelde desobediente que está haciendo las cosas mal porque invirtió la fórmula que Jesús les había dado. Ahora, Jesús nunca quiso que estos apóstoles dieran más importancia a la fórmula que a la gente. Como hoy tampoco podemos pensar que las fórmulas son más importantes que la gente. Pero para Pedro y para todos los demás, la fórmula era más importante que la gente. Jesús, más las leyes judías, era más importante que la mismísima gente. ¿Y por qué digo que para mí eso es la equivocación? Porque lo explica el libro de Gálatas, parte del canon bíblico, palabra de Dios. ¿Está bien? Pregunta sobre esto, no sé si se entendió, que cuál es el gran problema cultural que nos encontramos, que Pablo instala una cultura totalmente diferente a la cultura de los apóstoles. Si bien tiene a Jesús, ambos tienen a Jesús, pero los apóstoles en Jerusalén hacen un fuerte énfasis en Jesús más las leyes judías, Pablo hace un fuerte énfasis en el evangelio del reino. ¿Está bien? Entonces Pablo habla de cosas que tienen que ver específicamente con los gentiles, sin imponerles que se tienen que hacer judíos. Pedro les predica, Pedro con todos los demás, les predica sobre Jesús, pero también les impone que se tienen que volver judíos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto? Tiene que quedar bien claro para que podamos entender después el libro, ¿no? Y ustedes esto lo pueden después estudiar mejor si quieren interiorizarse más en algún comentario bíblico, ¿no? Entonces ahora sí, para terminar, porque ya vamos a terminar, vamos a ver qué es lo que pasa con estos primeros versículos. El primer versículo, ¿por qué Pablo dice esto? Piensen, ¿eh? Pablo arranca la carta diciendo, les escribo yo, el apóstol Pablo. No dejen pasar palabras. Cada palabra tiene un peso importantísimo. No fui nombrado apóstol, y utiliza la palabra apóstol, por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. ¿Ustedes creen que hay algo de ingenuidad en las palabras de Pablo al presentarse así? En lo más mínimo. ¿Por qué Pablo arranca diciendo, escribo yo, el apóstol Pablo? Porque ¿con quién va a tener que estar discutiendo cuestiones de cultura? ¿Con los de Gálatas? No, los Gálatas son los receptores de una guerra que no saben, no entienden nada que está sucediendo. Porque vienen y le enseñan cosas y dicen, che, al final pónganse de acuerdo qué es lo que no quieren enseñar, ¿no? ¿Con quién va a estar discutiendo Pablo? Con los otros apóstoles. Exacto, con los que están en Jerusalén.
Y utiliza la palabra apóstol, ¿por qué? Podría haber dicho, yo soy Pablo, fui parte del Sanedrín. Para igualarse con los otros. Exacto. Lo que hace Pablo es, para que hay un Pedro, un Juan, un Jacobo, yo soy igual a ellos. Ellos son apóstoles de Jesucristo, yo también soy apóstol de Jesucristo. Pablo se pone en el mismo nivel. Qué difícil debe haber sido para los que están en Jerusalén que Pablo se ponga en ese nivel, porque lo primero que debe haber dicho es, ¿quién nombró apóstol a Pablo? Si él no estuvo nunca con Jesús. ¿Con qué autoridad Pablo está enseñando? Si hizo algo que Jesús no mandó, él tendría que haberse sumado a nuestro grupo y se tendría que haber quedado en Jerusalén. Pero se fue directamente a los gentiles, saltó toda la parte de Jerusalén. Y Pablo lo que dijo es, ustedes quédense en Jerusalén y déjenme a mí que vaya a los gentiles. Pablo, ¿saben por qué hace esto? Porque la fórmula no era más importante que la gente. ¿Para qué vamos a tardar siglos en estar en Jerusalén mientras la gente se va al infierno porque no conoce a Jesús? Déjame que vaya a predicar a la gente. Eso es lo que hace Pablo. Y Pablo le dice, les escribo yo, porque se va a discutir nada más y nada menos que con los apóstoles que están en Jerusalén. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por autoridad humana. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quiénes son los únicos que podrían poner la firma de que Pablo era realmente un apóstol? ¿Quiénes? Y los demás apóstoles, ¿no? Exacto. Los que estaban en Jerusalén eran los únicos con autoridad, y Pablo dice, a mí no me importa quiénes sean estos. Todo bien, pero ¿saben qué? A mí me nombró Jesús y Dios. No tengo necesidad de que Pedro, Jacobo, Juan me den autoridad a mí, porque yo tengo autoridad dada por Jesús. Pablo es un estratega, es una mente brillante, está preparado con una capacidad enorme, ¿no? Y se los dice alguien que estuvo peleado durante mucho tiempo con Pablo. Él no se enteró, ¿no? Pero estuve yo peleado muchísimamente con Pablo porque todo lo tóxico que tenemos los evangélicos lo tomamos de Pablo. Cuando vos empezás a leer a Pablo de verdad, te das cuenta que malinterpretamos todas las cosas, que la mujer tiene que callar en la congregación, que la mujer tiene que vestirse como mujer y no como hombre, y después, ¿viste? Distorsionamos a Pablo, que Pablo es una eminencia. Pablo se pone él entre la brecha, entre las autoridades de ese momento de la iglesia y la gente, y le interesa más la gente. Y para colmo, para que no queden dudas, dice, ¿no? Que sino por Jesucristo mismo. Es decir, ¿a vos te eligió Jesús? A mí también. Yo me lo encontré. Y por Dios Padre, reconocimiento de Dios por sobre todas las cosas, quien levantó a Jesús de los muertos. Es decir, si hay algo que Pablo tiene en claro es la teología. ¿Está bien? Saltamos unos versículos porque si no vamos a estar hablando de otras cosas y quiero que vayamos al nudo, ¿no? Entonces Pablo tenía autoridad para hacer lo que él hacía. ¿Está bien? Miren cómo sigue. Estoy horrorizado, dice, de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. No se apartaron de las enseñanzas de Él, se apartaron de Dios mismo, dice Pablo. Ahí sí, imagínense nosotros los de Gálatas diciendo, ¿en qué momento nos apartamos de Dios? Si yo vengo a todos los cultos, cumplo con todas las cosas. Es más, hasta esto vinieron y me hicieron circuncidar. Y me circuncidé. Es decir, ¿qué no había que circuncidarse? Es decir, ¿cómo que me aparté de Dios? Pablo dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Si nosotros fuésemos los Gálatas, diríamos, ¿en qué momento nos apartamos? Quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Ninguna palabra está puesta porque sí, ¿eh? ¿Sí? Amor y misericordia, las bases del reino. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. ¿Quiénes distorsionan la verdad acerca de Cristo? Ateos, agnósticos. ¿Tiene más? Satánicos. ¿Tiene más? ¿Quién más? Budistas.
¿sí? Musulmanes, mormones. ¿Cómo es lo que fundaron La Plata? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que fundaron? Masones. Los masones. ¿Ah? ¿Sí? Psicólogos, filósofos, ¿está bien? Todos, ¿no? ¿Está? Todos esos están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. De verdad, pónganse en el lugar de los cristianos ahí en Gálatas, como diciendo, ¿en qué momento pasó todo esto? Si somos nosotros unos obedientes bárbaros. Y ojo, me acuerdo en una oportunidad yo le hablaba a un compañero de facultad acerca de la fe, y él me dijo algo que me mató. Me dijo, yo no quiero ser evangélico. Mi mamá hubo una época que iba a una iglesia evangélica. Y cuando empezó a ir a una iglesia evangélica, fue el peor momento de la familia. Entonces yo jamás voy a ser evangélico. ¿Saben por qué? Porque alguien disfrazó las buenas noticias en algo que no tenía absolutamente nada que ver. Cuando nosotros le cargamos a la gente que al hacerse evangélicos, a partir de ese momento se tiene que separar de la familia, ya no puede leer libros que no sean evangélicos, tiene que escuchar solo música cristiana, y le empezamos a llenar la cabeza con porquerías, estamos siguiendo un evangelio diferente. No tiene en absoluto nada que ver ni con el amor y la misericordia. Cuando un pastor le dice a un chico que porque es homosexual se va a ir al infierno, el hecho de que mande al infierno a alguien, no voy a discutir si alguien se va al infierno o no, porque no es decisión mía, es decisión de Dios. ¿Quién soy yo para decir quién se va al infierno y quién no se va al infierno? ¿Está bien? Pero que alguien tenga la autoridad y el tupé de enviar a un niño de 16 años al infierno por lo que sea, que se lo digas y tengas esa actitud, es un evangelio diferente. Totalmente diferente. Si alguien tiene el culto más importante que la gente, es un evangelio diferente. Te distorsionaron el evangelio, hermano. Si para vos, para poder adorar, necesitas canciones lentas, cerrar los ojos y levantar las manos, te distorsionaron el evangelio. Porque vos podés adorar como lo sientas. No hay reglas fundamentales para hacerlo, mientras lo hagas en espíritu y en verdad. Si alguien te dijo que el domingo tenés que abandonar a la familia para ir y meterte en un templo, te distorsionaron el evangelio. Porque de última el templo sos vos y mostrás a Jesús durante toda la semana. Y a veces necesitamos estar con nuestra familia en lugar de separarnos de ella. Si alguien nos cargó toda la cabeza con un montón de cultura que nos separa del amor y la misericordia, porque viste que tu hermano menor que desperdició toda su espiritualidad vuelve, y porque se le hace una fiesta, vos te sentís enojado, sos el resultado de un evangelio diferente. Si juzgás, sos el resultado de un evangelio diferente. Si te crees superior, sos el resultado de un evangelio diferente. Si trabajás más por la estructura que por la gente, sos parte de un evangelio diferente. Te la distorsionaron. Y no es buena noticia en absoluto, dice Pablo. El evangelio diferente no es evangelio. Tengan en cuenta esto, ¿eh? Pablo dice que estoy horrorizado porque se separaron de Dios, ¿eh? Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios por el evangelio diferente. El evangelio diferente no es evangelio. Y vuelvo a repetir, esto no tiene nada que ver ni con los masones, ni con los mormones, ni con los budistas, ni con los ateos. Tiene que ver con los cristianos que distorsionan el amor, la misericordia de Dios. El evangelio diferente está basado en la distorsión de Cristo. Tarde o temprano muestran a un Jesús que está más preocupado porque una mujer use pollera o falda y no pantalones. Un Jesús de que no te va a usar a vos porque no diezmaste. Un Jesús que está más pendiente de mandarte al infierno de que seas salvo. Un Jesús que va a estar escudriñándote con una resonancia magnética para encontrar el pecado más pequeño como para destruirte. Ese Jesús que le interesa más la plata, que le interesa más que seamos muchos, que le interesa más la fama, que le interesa más
el pecado, que le interesa más destruir que construir y sanar, ese Jesús que te predican, ese Jesús que es el que gobierna la iglesia, es un Jesús distorsionado. No tienen absolutamente nada que ver con Jesús. Jesús jamás mandaría al infierno a un adolescente de 16 años que siente algo que no puede expresar, que le duele expresar, que se siente incomprendido, que no sabe lo que le pasa, que necesita que lo acompañen. Jamás lo mandaría al infierno. El evangelio diferente sí, como nos mandaría al infierno a todos nosotros también. De hecho, ya debemos estar en el infierno para ellos, ¿no? Pero Jesús distorsionado no es Jesús. Y para terminar, si alguien, ¿puedo leerlo como me imagino que Pablo lo debe haber dicho? Yo imagino. Mirá, si alguien, oíme bien lo que te voy a decir, si alguien, mira, ya sea nosotros, ya sea yo mismo, o incluso, mira, que baje un ángel del cielo y te predique otra buena noticia diferente a lo que nosotros te hemos predicado, que caiga la maldición de Dios sobre esa persona. Repito, para que quede bien claro. Si alguien predica otra buena noticia diferente de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Yo me imagino a los Gálatas, como diciendo, ¿what? Es decir, yo me imagino un silencio sepulcral, como diciendo, y hermano, me circuncidé. Es decir, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Porque la bronca que tenía Pablo no tenía que ver con que vinieron y distorsionaron algo que él había hecho, aunque es de muy mala actitud hacer algo así, ¿no? ¿Saben lo que él tenía bronca? Que al enseñar un evangelio diferente estamos mostrando un Jesús diferente. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Y saben cuál es lo que más le preocupaba a Pablo? Es que Pablo sabía de la cultura. Pablo sabía de que los gálatas se habían culturalizado mal. Por consiguiente, lo recibieron con muy buen corazón. Lo recibieron diciendo, sí, Señor, lo que tengamos que hacer lo hacemos. ¿Qué querés, que vayamos todos los domingos, estemos desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche en la iglesia? Vamos. ¿Qué querés, que el 70% o el 80% de las ofrendas vayan para sostener un lugar físico, comprar lindas luces, cuando tenemos gente que no tiene que comer? Bueno, pero no importa, lo hacemos porque es la casa de Dios, de corazón lo hacemos. Somos el reflejo de la cultura, lo recibimos de corazón. Entonces Pablo está horrorizado. ¿Y saben lo que dice? Estoy horrorizado con ustedes, pero déjame decirte algo, el que te distorsionó, sea maldito de Dios. Les voy a spoilear. ¿Está bien? No está bien, pero les voy a spoilear. Les doy 3 opciones. ¿Sí? ¿Quién será el que distorsionó? ¿Quién será el que se metió en Gálatas y cambió todo lo que Pablo había enseñado? Les doy 3 opciones, ¿está bien? ¿Sí? 3 opciones. Herodes, ¿sí? Que se metió ahí, ¿no? ¿Está? ¿Sí? Un grupo de samaritanos rebeldes, ideológicamente, materialistas, ateos totalmente, o Jacobo y Pedro. Pedro. Jacobo y Pedro. Pedro. Ok, entonces Pablo le está diciendo que Jacobo y Pedro, si llegan a haber distorsionado esto, sean ¿qué? Malditos. La bronca que tenía Pablo contra los apóstoles era enorme. ¿Saben por qué? Porque no hay hombre que sea más importante que el Evangelio. No tenemos a Meli para que escriba, no está Meli, ¿no? Para que escriba las frases que después tenemos que publicar, pero por favor que alguien las escriba. No hay hombre ni mujer que sea más importante, ni líder, ni pastor, ni apóstol, ni lo que sea más importante que el Evangelio. No hay. No hay cultura evangélica que sea más importante que el reino.
Por eso Pablo deja bien en claro, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, así que desde nosotros hasta el ángel del cielo, en el medio estaban los apóstoles, les predica otra buena noticia porque vieron que está con mayúscula, ¿sí? Buena noticia, diferente a la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia diferente, distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Mis amigos y amigas, la distorsión no es opción. La distorsión no es opción. Y para terminar, quiero mostrarles una distorsión. Y con esto nos despedimos. ¿Está? ¿Sí? El martes que viene vamos a seguir pasando otro capítulo y cada vez esto se va a poner peor, hasta que llegan a las trompadas, así que imagínense, ¿no? Pero voy a mostrarles los famosos modelos de la Biblia distorsionados. Esto es lo que enseña distorsionadamente la iglesia cultural, ¿no? Y que quede bien en claro que nosotros creemos que toda la Biblia es veraz. ¿Está bien? ¿Sí? Esto es, miren, cuando la iglesia cultural enseña un modelo de liderazgo, muestra a Moisés. Señor, hazme como Moisés. Cuando muestra un modelo de adorador, muestra a David. Señor, quiero adorar como David. Cuando muestra un modelo de apostolado, muestra a Pablo. Señor, como Pablo. Y cuando muestra un modelo de salvador, recién aparece Jesús. Nosotros nos decimos, Señor, quiero ser un adorador como Jesús, quiero ser un predicador como Jesús, quiero ser un líder como Jesús. Rápidamente nosotros tenemos como modelos de la Biblia. ¿Está bien? Y entonces, como Moisés se manejó con el pueblo, nosotros nos queremos manejar con la iglesia. De la misma manera, Moisés se le cansaban los brazos, entonces tenía ahí a Aarón y Josué, creo que fueron, ¿no? Aarón y Josué, o no me acuerdo quién estaba, ¿no? Para sostenerle los brazos para que pudiera el pueblo ganar la guerra. Entonces nosotros decimos, yo soy el pastor y necesito dos al lado mío que me sostengan. ¿Por qué? Y porque como pasó con Moisés, no, hermano, no tomes como modelo de liderazgo Moisés. Tomá como modelo de liderazgo Jesús. Y Jesús no tenía dónde recostarse la cabeza, así que no vengas que necesitas escuderos, necesitas gente que te ponga vientito porque vos sos Moisés, el escogido. No, el modelo de Jesús es que vos tenés que ser el último, no el primero. No vengas a tener una silla gigante como David, porque vos, como el rey David, sos el rey pastor. Tenés que ser como Jesús, que decía, entre ustedes no sea así. ¿Saben por qué? Porque si nosotros ponemos a los hombres que tienen un ejemplo enorme de mostrarnos cómo Dios operó en ellos, pero no se transforman en un modelo en sí mismo. Nuestro modelo tiene que ser siempre Jesús. Si nosotros ponemos a David como modelo de pastor, o a Moisés como modelo de liderazgo, vamos a terminar distorsionando el evangelio. Porque cuando hay una silla diferente para el pastor de las demás personas, es porque nos mentalizamos en los reyes. El pastor como rey. Jesús no tenía una silla diferente. Si nos mentalizamos en Jesús, el pastor tendría que estar atrás de todo, tendría que ser el último. No tendría que ser el primero. Hasta Jesús mismo dice, no busquen los lugares importantes. No sean como ellos. ¿Se entiende? Fíjense cómo entonces hemos distorsionado el Evangelio a través de cuestiones bíblicas, porque no estoy hablando mal de Moisés. Lo que estoy diciendo es que lo que nos da Moisés es cómo podemos ver a un Dios que utiliza a un hombre para liberar al pueblo. Eso sí, pero no podés ser Moisés vos y llevar a tu pastorado ahora en la iglesia lo que era un líder de un pueblo. Porque el pastor no es el líder de un pueblo, el pastor es un servidor. Es todo lo contrario, es el último, no es el primero. El reino de los cielos debe ser el modelo de iglesia. No un pueblo, el pueblo de Israel. Yo no puedo
creerme la autoridad para hacer que los trague a la tribu de Coré, que los trague por desobedientes. Entonces yo en mi iglesia digo, esta familia desobediente que como la tribu de Coré, que los trague la tierra. ¿Por qué? Porque mi modelo de iglesia es el pueblo de Israel. No, nuestro modelo tiene que ser el reino de los cielos, porque si no estamos predicando un evangelio diferente. En la iglesia ninguna tierra se tiene que abrir para que coma nadie. ¿Qué piensan de esto? Para ir terminando. Hola, Nada, Adri. uy, perdón. No, sí, habla, por Gracias. favor. Hay algunas preguntas en el chat. ¿Ah, Si sí? quieres la Okay. leo, sí. María José es una amiga también acá de México y le invité y pregunta, hola, quiero saber si entendí bien. En concreto, Pablo se despojó de la cultura y el resto de los apóstoles, ¿no? Esa es la pregunta. Y Okay. David también pregunta, ¿Pablo logró separarse de toda la cultura? ¿Alguien puede? Ok, no hay nadie que pueda separarse de la cultura. Lo que Pablo estaba haciendo es que su cultura era el reino, no era Jesús más las leyes judías. Cuando a la cultura del reino le agrego la religiosidad, destrozo la cultura del reino y se transforma en otra cosa. Cuando la iglesia, que tiene que ser una comunidad de amor, y la cultura tiene que ser el amor y la misericordia, se transforma en un lugar de competencia, donde alguien para ser líder tiene que superar a los demás, estoy distorsionando. Entonces, lo que logro es una cultura que distorsionó la esencia del evangelio. Pablo no podía separarse de la cultura, porque nadie se puede separar de la cultura. Lo que sí, para él la cultura estaba basada en Jesús y el reino. Es lo que él dice, lo que no, ustedes, ¿por qué se separaron tan rápidamente de lo que nosotros les hemos enseñado? Es decir, Pablo implementó una cultura, que era la cultura de la comunidad, de la misericordia, de la fe, ¿está bien? El problema es que cuando regresa se encuentra con que estos estaban haciendo un montón de cosas que tenían que ver con las leyes judías, y era más importante circuncidarse que tener misericordia para con el hermano, y de hecho empezaban a mirar quién se había circuncidado y quién no. Listo, a partir de ese momento se distorsionó el evangelio. Si yo me pongo a juzgar de que mira cómo se viste, mira lo que hace, mirá, no entendiste nada del evangelio, porque la cultura del reino no es enjuiciar al hermano, a la hermana. ¿Se entendió? Hay un dicho de Margaret Mead, ayúdame David si lo digo mal, ¿no? Que es espectacular. Ella dice de que, a ver, no me quiero equivocar porque casi seguro que lo destroce, ¿no? Que a diferencia de los animales, el instinto del animal hace que la supervivencia tenga que ver con la ayuda, pero la diferencia que hay entre los animales que, por ejemplo, están heridos y otro animal lo ayuda, con la cultura de la humanidad, ella lo ve reflejado en huesos que encontraron, no sé de qué época, en donde se notaba que un hombre o una mujer había sido entablillado por un hueso roto. ¿Está bien? Al haber ella visto eso, dijo, acá hay algo diferente. Porque la diferencia que hay entre el instinto y la cultura del humano, ¿está bien?, del hombre y la mujer, es que el hombre y la mujer puede reparar, puede sanar, puede cuidar a alguien, puede hacer cosas para que el otro sea sano. Eso es la esencia del reino. ¿Está bien? Eso es lo más importante de la esencia del reino. La iglesia tiene que ser ese lugar donde podamos encontrar esta cultura de la humanidad, donde todos somos humanos, todos tenemos falencias, no hay nadie más importante que el otro, y si alguno se quiebra, tenemos la diferencia de nosotros tener la capacidad de entablillar, de curar, ¿no? Que la iglesia sea eso. Entonces es imposible pensar en alguien sin cultura. Lo que Pablo dice es, la cultura que yo les enseñé, ustedes la distorsionaron. La transformaron en otra cosa, en una cultura totalmente diferente. No sé si eso contestó, Pau. Creo que sí. Muchas gracias, Adri. Muy bien. ¿Alguien más? Tommy, ¿querías decir algo?
Sí, nada, eso cuando hablaste de los modelos que distorsionaron, que es algo que nunca lo había pensado porque siempre me dieron esos ejemplos a mí, de Moisés, de David, y nunca el decir ser como Jesús, que al fin y al cabo era todo en uno, es así. Exacto. Y con lo que aprendimos hoy es eso mismo, de nosotros, como dijimos al principio, seguir aprendiendo, ser mejores día a día y poder dar esa cultura que es la de verdad, que es la cultura del reino de Dios. Y como dije también al principio, seguramente algunos nos miren feos, otros están pensando que estamos mintiendo o que hacemos lo que queremos, pero mantenernos firmes en fe y ser ese cambio, que es algo que tiene que estar presente. Bien, miren, la autoridad espiritual es parte de la distorsión. Autoridad espiritual existe, pero si yo la llevo a la autoridad espiritual a entenderla con modelos equivocados dentro de la Biblia, nadie podría ir a discutirle nada a alguien que tiene autoridad. ¿Qué es lo que se dice? Es pastor, no le podés discutir. Eso está distorsionado, porque hasta el Jesús mismo discutía. Yo les di el ejemplo de lo que decían, nosotros nunca fuimos esclavos de nadie, ¿por qué decís que tenemos que ser, por qué decís que tenemos que ser liberados? Hasta los mismos le discutían a Jesús y Jesús lo recibe sin ningún problema. La autoridad espiritual existe, pero eso no significa que nosotros tenemos que manejarla de manera distorsionada. El que tiene la autoridad para bendecir, para acompañar, para sostener, para de última recibir una crítica, que alguien diga, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo y no cambien nada tu autoridad. Ahora, si yo tengo una autoridad distorsionada, no voy a aceptar que nadie me venga a decir que estoy equivocado. Eso es el evangelio diferente. El modelo tiene que ser Jesús siempre de todo lo que hagamos. Y el modelo de iglesia no puede ser un pueblo. Es decir, el pastor no es un presidente, el pastor no es una persona impoluta, intachable. El pastor es un servidor. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos el pequeño es el grande. En la política el grande es el importante. Es al revés. Muy bien.